El ferrocarril, símbolo de progreso y avance desde el Porfiriato hasta el día de hoy. El ferrocarril es un invento trascendente en la historia de la humanidad. ¿Y esto por qué? Es así porque nació en Inglaterra durante la Revolución Industrial y en esta época para las personas era muy nuevo eso que transportara personas y mercancías a una velocidad nunca antes vista. Por lo que al principio las vías eran caminos donde circulaban carreteras tiradas por caballos. Pero ingenieros como George Stephenson transformaron esta idea, ya que en 1825 se inauguró la primera línea ferroviaria moderna, esto marcando el inicio de una nueva era. Con el paso de los años, el ferrocarril se fue extendiendo por todo el mundo, cambiando economías, paisajes y formas de vida. Por ejemplo, en México su historia comenzó a mediados del siglo XIX, pero fue en el Porfiriato cuando tomó mucho poder, alcanzó su mayor desarrollo, esto convirtiéndolo en un símbolo de progreso, de modernización y control político. Nuestro objetivo con el objeto de estudio, en este caso pues el ferrocarril, es que nos permita comprender cómo las ideas de desarrollo y orden transforman las ciudades, la sociedad y la identidad de un país. Durante el Porfiriato, que fue en la época de 1876 a 1911, en el ámbito social, económico y ambiental, se llevó a cabo ciertas modernizaciones según el uso del ferrocarril. Como por ejemplo, en el ámbito social, el ferrocarril se usó para detener ciertas rebeliones o ciertos movimientos sociales que hubo durante esta época. Porfirio Díaz era una persona que, a pesar de sus raíces oaxaqueñas, tenía cierto odio a las personas tales como fueran los indios yaquis o los mayas. De hecho, tenía una frase que era "mátalos en caliente", hacía referencia a que a estas personas, cuando hacían algo que a él les molestara, pues ya quisiera que se fueran. En el ámbito económico, algo que se modernizó en esta época gracias al ferrocarril fue el transporte, en este caso del comercio, principalmente de alimentos, de suministros que se iban a ocupar de tal lugar a tal lugar. Su principal uso no era como por ejemplo que fuera de municipio en municipio, más bien era que este iba de estado en estado, de estado en estado. Como por ejemplo, algo que se hacía muy bien es que de acá, del Distrito Federal en ese entonces, la Ciudad de México hoy en día, se llevaba a puertos como en el de Veracruz o a puertos así. En el lado ambiental, este se llevaba y se utilizaba, bueno, aquí más que hacer un bien, hacía un mal. Afectaba por esto mismo de que dañaba el medio ambiente y quitaba muchísimos espacios naturales de flora y fauna para poner en las vías del ferrocarril que hicieran que se impulsara de un lado al otro. Juntamente con esto, en el aspecto ambiental y al mismo tiempo en el social, hacía que se utilizara en cierta parte, que se reflejara parte de la modernización y cultura urbana y social por el espacio geográfico de Europa, que se modernizara a esa época de México, ya que Porfirio Díaz para ese entonces pensaba, bueno, no pensaba él en general, sino que así se pensaba que Francia era uno de los mejores países, y a día de hoy en el centro histórico de la Ciudad de México se conocen varios lugares tienen la geografía de Francia. Tras el significado del ferrocarril cambió junto con el país. En el siglo XX, tras una nacionalización, los trenes se convirtieron en parte de la vida diaria de miles de mexicanos. Las estaciones eran centros de encuentro, comercio y comunicación. Muchas comunidades crecieron alrededor de las vías, marcando la forma en que se desarrollaron las ciudades. Sin embargo, con la llegada de los automóviles y las carreteras, el tren perdió protagonismo. Hoy en día su legado aún se conserva, aunque de nuevas formas. Algunas estaciones se transformaron en museos, parques o estaciones culturales, mientras que otras siguen siendo parte de la memoria colectiva de cada ciudad. Proyectos actuales como el Tren Maya o el tren suburbano buscan revivir la importancia del ferrocarril como medida de transporte sustentable y conexión entre comunidades. También generan debates sobre el impacto ambiental y sobre quienes se benefician realmente de estas obras. De esta manera, el ferrocarril continúa siendo un símbolo de progreso, pero también un recordatorio de los retos sociales que acompañan el desarrollo. Reflexionar sobre el ferrocarril y el legado del Porfiriato implica adoptar una postura responsable y ética. Es necesario reconocer los avances que trajo consigo, pero también las injusticias que quedaron ocultas tras las imágenes del progreso.
El desarrollo no puede entenderse solo como crecimiento económico, sino también como bienestar social, equidad y respeto por el entorno. Hoy el ferrocarril sigue siendo una lección de historia y un símbolo de identidad. Nos recuerda que cada vía, cada estación y cada viaje están hechos de historias humanas, de esfuerzo, de sueño y de contradicciones. Cuidar su memoria y su legado es también una forma de construir un futuro más justo y consciente. Porque al final el ferrocarril no solo conecta ciudades, conecta personas, historias e identidades que siguen avanzando juntas hacia el futuro.